Se puede perder la salvación una vez que estamos en Cristo. ¿Sí o no? Mi nombre es Carlos Corrales y estamos aquí para procurar dilucidar este asunto. Un asunto que ha sido muy controversial, sobre el que se ha debatido y discutido mucho a través del tiempo y que se sigue discutiendo y se sigue debatiendo sin llegar aparentemente a una conclusión satisfactoria. Unos dicen que una vez en Cristo no se puede perder la salvación, y otros, basados en la justicia humana, dicen que sí se puede llegar a perder la salvación. ¿Qué podemos hacer ante estas dos maneras de pensar? Bueno, a mí lo único que se me ocurre es preguntarle, es consultarle al autor de la salvación, qué es lo que él piensa y qué es lo que él cree. Es como en el país, en asunto de leyes, pues usted va y le consulta a un abogado, en un asunto de medicina le consulta a un médico, a un neurocirujano. En el aspecto también de leyes, pues usted va a la sala cuarta, ¿no? Y trata de buscar a alguien con la autoridad suficiente para poder manifestar un solo criterio. Bueno, a mí lo único que se me ocurre, por lo tanto, es preguntarle al autor de la salvación qué es lo que él cree al respecto. De manera que escuchar su testimonio y lo que él tiene que decir al respecto, para mí, por lo menos para mí, es de vital, pero de vital importancia, puesto que, refiriéndonos obviamente a Dios, Dios no miente, y por lo tanto su testimonio, su declaración al respecto es la más veraz. ¿No les parece que es mejor ir directamente a la fuente que creó en su providencia un método, un sistema para la salvación del hombre? ¿Qué dice el Señor al respecto? En primer lugar, el Señor dice que la salvación viene de Él. No dice así la palabra de Dios en el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Porque por gracia sois salvos. Y dice el apóstol Pablo, mire, esto no es algo que de lo que el hombre tenga control. Esto viene de Dios, o sea, la salvación viene de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don, un regalo que procede de la mente y del corazón de Dios. Y que casualmente lo primero que Dios nos dice en su testimonio, en su declaración acerca de la salvación, y si ésta se pierde o no, es, miren, el que estableció el método y la forma para que el hombre pueda alcanzar su salvación soy yo. Número uno. Número dos, o en segundo lugar, el Señor dice que siendo el hombre pecador, esta condición pecaminosa le impide al hombre poder hacer algo por la salvación de su propia alma. Eso quiere decir entonces que la salvación no puede ser por obras, porque entonces si viene de Dios
y por causa del pecado el hombre no puede hacer nada en pro de su propia salvación, entonces la salvación no es por obras. Y nos viene a la mente el recuerdo de Adán y Eva, cuando ellos pecaron en el huerto del Edén, tomando del fruto que Dios les mandó que no comiesen, dejando de creer en Dios, desobedeciendo a Dios, y sus ojos fueron abiertos. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Cubrir su vergüenza con hojas de higuera. Y el hombre creó entonces el delantal o el hilo dental. Entonces pudieron taparse sus partes nobles por el frente, pero no por detrás. Y Dios les dice, eso no sirve. Y Dios tomó un corderito, un animalito, lo sacrificó, procesó las pieles y los vistió. La salvación viene de Dios y la condición pecaminosa del hombre le impide poder hacer algo en pro de su propia salvación, o bien sea, la salvación no es por obras. Es la segunda cosa que nos dice el Señor. En Romanos 3:10 hemos mencionado mucho este pasaje. El Señor dice, no hay justo ni aun uno. Y en el versículo 23 del mismo capítulo, el Señor dice, por cuanto todos pecaron, no hay justo ni aun uno. Por el contrario, toda la raza humana es pecadora. Y la raza humana, por causa del pecado, no puede hacer nada en pro de su salvación, porque sus obras son malas. Por el contrario, en Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 9, el Señor dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Es que si la salvación fuera por obras, entonces sería para la gloria, para satisfacer el ego del hombre, que es muy bueno y hace cosas muy buenas en pro de su salvación. En Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 24, no solo la palabra nos dice que la salvación no es por medio de las obras, sino que le es otorgada a todos los hombres. Y escúcheme bien lo que le voy a decir. De manera totalmente gratuita. Romanos, capítulo 3, versículo 24, dice el apóstol Pablo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados, siendo salvos, siendo absueltos de culpa, gratuitamente. ¿Cómo nos enfatiza Dios? ¿Cómo nos enfatiza en su palabra que la salvación proviene de Él y que por causa del pecado el hombre no puede hacer nada en pro de su propia salvación? Y que por el contrario, la salvación no es por obras, sino viene de Dios y es totalmente gratuita, siendo otorgada a todos los hombres. En tercer lugar, el Señor nos dice que la salvación es efectiva, que la salvación es efectiva solamente para todos aquellos que quieren creer en la suficiencia del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, para todos aquellos que se arrepienten de sus pecados e invitan al Señor Jesús a entrar en su corazón. La salvación es gratuita y les es otorgada a todos los hombres, pero es efectiva solamente para aquellas personas que deciden creer en la suficiencia del sacrificio del Señor Jesucristo, que se arrepienten de sus pecados e invitan a Cristo Jesús a entrar en su corazón. Por lo menos es lo que dice el apóstol Juan en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que es necesario, lo hemos dicho en otras ocasiones, invitar al Señor Jesucristo a entrar en nuestro corazón para tener visa de entrada al cielo. ¿Saben cuál es el problema? Que aunque el Señor dice en San Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, nosotros hemos torcido el camino de Dios.
el camino establecido por Dios para llegar a Él, el cual es Cristo. Y hemos establecido otros senderos. Como que a veces creemos que no podemos entrar por la puerta principal, entonces queremos meternos al cielo por las ventanas o por la puerta de atrás. Y establecemos nuestros propios senderos, entre comillas, para ser salvos. El problema es que estamos transitando de esa manera un camino de muerte, porque al final de ese camino nos va a llevar al abismo. En cuarto lugar, el Señor nos dice que todos aquellos que han creído y recibido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, han muerto a la paternidad de Satanás, a la familia de Satanás, y han nacido de nuevo, pero ahora dentro de la familia de Dios. ¿Recuerda usted lo que dice Juan 1:12? Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que dice el Señor. Que ahora somos no solo hijos de Dios, sino ahora somos permanentemente hijos de Dios. Mire, a veces es un poco difícil entender y comprender a la mayoría de los padres. No todos son hijos malos, pero hay unos que, óigame, nacieron con la espina. Son malas personas. Roban, matan, violan, ultrajan, asesinan. En nuestro país recientemente, cinco jóvenes, unos inclusive menores de edad, una señorita y dos con escasos 19 y 20 años. En la noche, asaltan a un joven que iba para su casa, lo apulean, lo asesinan. Algunos de sus padres los entregaron a las autoridades y otros no. Y hay muchos padres que tienden a justificar a sus hijos, porque eso no, mi hijo jamás pudo haber hecho eso. No, lo están confundiendo. No, ese video está alterado. Porque son nuestros hijos permanentemente. Y no importa lo que hagan, para nosotros siempre seguirán siendo nuestros hijos. Pero cuando se trata de la salvación, parece ser que es más fácil decir que porque el hombre erró, que porque el hombre pecó, dejó de ser hijo de Dios y ahora merece el infierno. Esa es la justicia humana. Dios no piensa así. Dios no cree así. Cuando Dios toma a alguien como su hijo, al igual que los padres terrenales, toma a sus hijos permanentemente. De manera que una vez que hemos creído, somos permanentemente hijos de Dios. Y no hay nada que pueda disolver esa relación. Así que mi amigo, si usted piensa que puede hacer con su vida lo que usted quiere, porque la salvación se pierde, porque por causa de lo que usted hace o la manera en que usted vive, ya la perdió y no es hijo de Dios y no tiene ningún compromiso con Dios, está equivocado. El divorcio en la cristiandad no existe. Si tú un día aceptaste a Cristo como tu único y suficiente Salvador, eres hijo de Dios permanentemente. Y Dios sigue siendo nuestro Padre. Y ahí está el punto que vamos a tratar de desarrollar dentro de poco. Si hay algo que debemos recordar es que por causa del pecado, antes de creer en Cristo, no éramos aceptos delante de Dios. No éramos aceptos aptos para heredar el reino de los cielos. Por lo menos eso es lo que dice el apóstol Pablo en pasajes como Colosenses 1:12 o Efesios 1:6. No éramos aptos para heredar el reino de los cielos. Sin embargo, en Efesios en el capítulo 2, en el versículo 5 y 6, pasadas que me voy a permitir leer, el apóstol Pablo nos dice, Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6, y aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque en el versículo 1 nos había dicho, y Él os dio vida a vosotros.
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y estando muertos, podridos en el pecado, unos más que otros, el Señor por su gracia decidió salvarnos. O sea, Él sabía lo que éramos. No nos salvó con los ojos tapados. Recuerde que es omnisciente, pero recuerde también que es omnipresente. No solo lo sabe todo, está en todas partes y lo ve todo. Y a sabiendas de lo que nosotros éramos e íbamos a hacer, en su inmensa gracia y misericordia envió a su Jesucristo a morir por nosotros, sabiendo lo que íbamos a hacer. Eso se llama gracia. En quinto lugar, el Señor ha dicho que ahora en Cristo tenemos vida eterna juntamente con Él. Recordamos pasajes como Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Un pasaje que usted debería mantener ahí subrayado, enmarcarlo y ponerlo en algún lugar ahí en su casa. Es San Juan 5:24. Porque el Señor dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta expresión a mí es que tiene que impactarnos. De cierto. Tradicionalmente, en nuestro país alguien podría decir, mire, por táctica Dios, se lo juro que es así. Es una expresión de afirmación, de reiteración. El Señor está diciendo, mire, de cierto, por Dios que les estoy diciendo la verdad. Es prácticamente un juramento. De cierto digo, óigame, el que oye mi palabra y crea el que me envió, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Recordamos pasajes también como San Juan 6:47, donde vuelve a reiterar la misma expresión, y como estos pasajes hay muchos otros. De cierto os digo, el que cree en mí tiene, y se escucha, vida eterna. No éramos aptos para heredar el reino de los cielos. Pero en Primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 25, Juan hace una declaración. Y es la siguiente. Una declaración basada en una promesa. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. No éramos aptos para heredar la vida eterna, pero el Señor nos hizo la vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Entonces la salvación no está basada en las obras, mi amigo. Es más fácil acallar nuestra conciencia tratando de salvarnos a nosotros mismos a través de las cosas que hacemos, que depositar nuestra fe y confianza en Dios, porque pensamos que tenemos que comprometernos con Dios. ¿Sabe que el compromiso en la vida cristiana es un resultado de, no una condición para? Y aquí está diciendo Juan, no éramos aptos, según Pablo, para heredar la vida eterna, pero el Señor nos hizo la vida eterna. El Señor nos hizo la vida eterna. En sexto lugar, el Señor nos ha dicho que no hay nada ni nadie. Una vez que hayamos creído en Cristo y hayamos recibido la promesa de la vida eterna, no hay nada ni nadie que nos pueda arrebatar o quitar la salvación. Romanos capítulo 8, un pasaje que usted debe
conocer de memoria, se han hecho cantos preciosos al respecto. Y dice el apóstol Pablo aquí en Romanos, en el capítulo 8. Deberíamos leer desde el 35 como hasta el 39. Vamos a leer Romanos 8, 38 y 39. Usted puede leer el contexto y llegar a entender por qué el apóstol Pablo dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie nos puede separar, nos puede quitar, nos puede arrebatar la salvación que nos ha sido entregada. Tampoco se puede perder. Yo puedo perder el anillo matrimonial. De hecho, se me perdió. Yo puedo perder un reloj, un lapicero. Puedo perder dinero. Puedo perder las llaves de mi casa. Se puede perder las llaves del carro. Puede perder la tarjeta de crédito. Pero la salvación es un regalo de carácter eterno. No se puede perder. Nos ha sido dada de manera gratuita y permanente. Hasta aquí, el testimonio dado por Dios. Decíamos, bueno, está disyuntivo, que hay unos que dicen que no se puede perder y otros que sí se pueden perder. ¿Qué hacemos? Bueno, preguntémosle al autor de la salvación. Y él ha comenzado a dar su testimonio, su declaración. Y Dios nos está hablando. Y ahora nos dice en Primera de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 9 al 11. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. Punto. Este es el testimonio. La pregunta es si lo vamos a creer o no. Porque si no lo creemos, mi amigo, mi amiga, según Juan aquí, en el capítulo 5, en el versículo 10, si no lo creemos, es como llamar a Dios mentiroso. Y Dios no miente. La confiabilidad de sus promesas se basa en que Dios no puede negarse a sí mismo, en que Dios no puede mentir. Y es lo que dice Tito en el capítulo 1, en el versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de la fundación de los siglos. Si Dios lo dice, este es el testimonio. Así es. Entonces surge la pregunta, bueno, pero ¿cómo puede ser esto posible? Bueno, sí, Dios no miente, pero bueno, no, hay una garantía realmente de que esto sea así. Bueno, Dios ha empeñado su palabra, ¿no le parece a usted suficiente? Dios ha dado su palabra de que esto es así. Recuerda que les mencioné que Juan 5:24 debería estar enmarcado y pegado ahí en una de las paredes de la sala de su casa o en algún lugar. San Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta es la promesa. De cierto os digo, en San Juan 6:47, el que cree en mí tiene vida eterna. Es la palabra de Dios. A veces nosotros somos duros de cabeza. Yo me declaro sano. Y hermano, ¿y por qué? Ya yo puse mis manos ahí sobre el televisor, sobre la pantalla nueva de 60 pulgadas. ¿Y qué? Y el predicador del otro lado oró por mí.
Y yo me declaro sano porque yo creo en la promesa de Dios, pero no podemos creer en esta gran promesa, en la promesa de la vida eterna, en la promesa de un Dios que no miente. Por otro lado, y como ya lo hemos visto, las promesas del Señor, particularmente esta, ha sido puesta por escrito a lo largo y ancho de las Sagradas Escrituras. El Señor ha tomado su sello personal y ha sellado su promesa y ha certificado su palabra. En Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 13 al 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Voy pues a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, pero ya están preparados. Y como ya están preparados, no tengo que decirles que voy a ir a prepararlos. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Que aquí Pablo está diciendo: tenemos garantía, porque el Señor ha sellado, ha certificado su palabra. Y la ha sellado. Y está diciendo aquí, en el versículo 14, dándonos un adelanto, una garantía, que es las arras, eso es una garantía, un adelanto, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, hasta que tengamos esa habitación en el cielo, hasta que lleguemos al cielo. Ahí está. El Espíritu Santo aquí ha sido puesto en nosotros para garantizarnos como un adelanto, como una garantía de la palabra de Dios, de una salvación permanente y eterna en Él. Porque además de todo esto, sabía que el papelito habla. Y nuestro nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. El Señor les decía a los apóstoles en Lucas, en el capítulo 10, en el versículo: ¿y cómo les fue? Mira, Señor, sanamos tantos ciegos y tantos paralíticos y echamos fuera demonios, Señor. Es poderoso nos fue hoy, poderoso. Y el Señor de repente les dice en Lucas 10:20: no os regocijéis de que los demonios se os sujetan, sino de que vuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. No dice que estará algún día, por algún tiempo, sino usa una expresión imperativa: está inscrito en el libro de la vida. Está, o sea, no va a ser removido, está ahí inscrito en el libro de la vida. De eso es lo que tenemos que regocijarnos. Y en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 20, ojalá que usted pueda exclamar y nos está: sí, amén, hermano, sí, amén, a lo que vamos a leer. Porque en Efesios 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. No dice que estará, sino dice que está de manera imperativa, firme, sólida, garantizada. Yo comentaba con mi esposa un reportaje sobre un medicamento. Y un hombre comienza a contar una historia y nos dice: deme 30 segundos. Y pasan 5 minutos y 10 minutos y que su esposa, y coma diabético, pero que buscó alternativas y se encontró un amigo que se había ido para Tailandia y que en Tailandia conoció un vegetal
que lo toma por las noches y que entonces le curó la diabetes tipo 2 y que bajó de peso y que se ve 10 años más joven y entonces le dieron el número del doctor en Tailandia y lo llamó y lo convenció y entonces le dio la receta de un té relajante. Entonces resulta que ya no era un vegetal, sino un té relajante que debería tomar por las noches, porque si usted duerme en la noche, si todo lo que dijo es verdad. Y resulta que ya no eran 30 segundos, y ya no eran 10 minutos, y sigue contando, y después dice que él hizo una investigación de 6 meses y que, bueno, entonces el doctor les mandó la receta para hacer el té relajante. Entonces ya no era una hierba, no era un vegetal, no era una hierba, ahora es un conjunto de hierbas que van a ayudarlo a dormir bien, entonces que su metabolismo se active, que no produzca tanto algunos, ¿qué puedo llamarle? Minerales o proteínas que pueden ser, y discúlpeme si hierro las expresiones, que pueden ser dañinas para el organismo, el metabolismo y producir el azúcar, entre otros. El colesterol, que se llaman los triglicéridos. Nosotros tenemos una expresión, este medicamento es como la pomada canaria. La pomada canaria era aquella pomada que si usted se raspaba se la aplicaba y si tenía un golpe, pomada canaria. Y si tenía temperatura, pomada canaria. Si tenía un callo, pomada canaria. Lo curaba todo. ¿Ah? Y esto es como la pomada canaria. Pero al final me dice que entonces que le dé clic aquí para que vea un video y para que me explique cómo es que yo tengo que llevar el plan y el programa. Y de repente abajo aparecen las imágenes de diferentes tarjetas, Visa, Mastercard. ¡Wow! Lo más importante es que me ubicó y me dice un mensaje: usted, al igual que otras personas en Alajuela, yo vivo en la provincia de Alajuela, en Costa Rica, me dice, usted es parte de ahora de un grupo para... Y yo, ¿cómo? Entonces dele clic aquí ahora abajo a para que usted pueda ver. Y yo, no, basta ya. 10 minutos. Todo locura. La única pomada canaria que puede garantizarnos una salvación eterna es la palabra de Dios, que ha sido certificada en su palabra con un sello. No hay más. Óigame, no existe, por último, no existe evidencia alguna de que hayan habido personas en las Sagradas Escrituras que hayan perdido su salvación. No existe. La nación de Israel, con todas sus obras pecaminosas, nunca fue desechada por Dios. Duros de cerviz, duros de cabeza, llama el Señor al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Por su rebeldía, por su desobediencia. Los lleva por el desierto, los zapatos crecen con ellos, agua todos los días, carne todos los días. En el desierto, su ropa crecía con ellos. Y rebeldes contra Dios, pusieron a alguien para volverse a Egipto. Y Dios nunca los rechazó. Lea usted, por favor, Nehemías 9, 16 al 21. Vaya usted a Nehemías, al capítulo 9, al versículo 26 al 31 también. Y vaya a Romanos, al capítulo 11, al versículo 1 al 2. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. No existe evidencia en las Sagradas Escrituras de que haya ni un solo caso de personas que hayan perdido su salvación. El rey David, wow, ese tenía un alma joven. Amaba a Dios sobre todas las cosas. Pero cómo le costó la lucha contra el pecado. Y Dios no lo desechó. Le permitió recoger lo que sembró.
pero nunca lo desechó. Y entonces nace la expresión, y haré firmes las misericordias, firmes a David. Parece una redundancia, ¿verdad? Las voy a mantener. Las misericordias firmes a David, se las voy a mantener. ¿Y cómo murió David? De viejo. Lleno de días. Óigame, el hijo pródigo, en el mejor caso, aún en vida su padre le pide su herencia y se va y la gasta en prostitutas, en rameras, en licor, en juegos de azar, desperdiciando su dinero, tanto que se ganó el desprecio de su propio hermano mayor. Y cuando llega a su casa, sucio, andrajoso, descalzo, con 6 meses y quién sabe cuánto de no bañarse, lleno de piojos, sin dientes, desmuletado, el padre lo ve de lejos y corre y lo abraza y lo besa y lo ama, y este es mi hijo, llévenlo, báñenlo, rasúrenlo, vístenlo, cálcenlo, pónganle un anillo en sus dedos que dice que sigue siendo mi hijo. ¿Y a quién representa el padre? ¿Por qué cree que la parábola está ahí? A Dios. ¿Y a quién representa el hijo? A usted y a mí, y a todos aquellos que han creído en él. Saulo de Tarso, posteriormente el apóstol Pablo, se dedicó a perseguir a los creyentes, a azotar niños, mujeres y ancianos inocentes, a matar a hombres, a meterlos a la cárcel, a torturarlos. Y sí, Dios le permitió recoger lo que sembró, porque lo azotaron y lo golpearon más de una vez y lo metieron más de una vez a la cárcel y al cepo. Dicen que murió decapitado, pero nunca lo desechó. Surge entonces la pregunta. No vamos a hacer la pregunta sin antes ir a 2 de Timoteo. Al capítulo 1, al versículo 12. Un testimonio más. A mí me interesa el de Dios, pero dice el apóstol Pablo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo estoy seguro. Yo he creído en la palabra de Dios porque Él ha garantizado y certificado y sellado. Hay garantía, Dios no miente. Y yo estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito porque yo he creído en Él. Ahora sí, surge entonces la pregunta, ¿y qué pasa si yo peco después de haber creído y mis canitas al aire y me porto mal? ¿Y qué pasa? ¿Qué dice San Juan 6:37? Y el que a mí viene yo no le echo fuera. Dios no me va a echar de su familia bajo ninguna circunstancia. Esa es la promesa. Ese es el compromiso adquirido por Dios. Yo voy a ser tu padre siempre. Y tú vas a ser mi hijo siempre. Ese es el compromiso contraído por Dios con nosotros el día que nosotros creímos en Cristo. Ahora bien, qué bendición esta. La salvación no se pierde. Somos permanentemente hijos de Dios y Dios es nuestro Padre. Ajá, pero también se nos dice que Dios al que ama castiga, cual hijo a quien ama. Ahora bien, si somos hijos de Dios, Dios nos va a disciplinar. Si Dios es nuestro Padre realmente, Él nos va a disciplinar. Y si se nos deja sin disciplina, nunca fuimos hijos, somos bastardos. Perdóneme, pero esa es la palabra. Nunca fuimos hijos, no estamos bajo la promesa y el día de nuestra muerte las puertas del infierno se van a abrir para nosotros.
Porque a Cristo no se le acepta de la boca para afuera, sino con el corazón, en plena actitud de fe. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si nos portamos mal, Dios como Padre amado nos va a disciplinar. El problema es que si se nos deja sin disciplina, no somos hijos. Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 8. Nos dice el autor de Hebreos: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por su Hijo. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Déjeme decirle una vez más, la palabra de Dios, y si alguien ya ha dicho esto, miente. La palabra de Dios no dice cómo nos va a disciplinar, solo dice que lo va a hacer. Una forma puede ser permitiéndonos, como lo hizo con David y el apóstol Pablo, permitiéndonos recoger lo que sembramos. Puede ser. Puede ser que un día bajando las gradas permita que nos tropecemos y nos fracturemos una pierna. Podría ser. Nunca sabremos cómo el Señor nos va a disciplinar. Pero si se nos deja sin disciplina, eso es evidencia de que no somos hijos. Mi amigo, nunca aceptamos a Cristo, no somos salvos, no estamos bajo la promesa. Y usted se saque el as de la manga. Sí, pastor, pero ¿y Hebreos 2.3? ¿Qué dice Hebreos 2.3? No, mejor déjeme decirle qué dice Hebreos 2.3. ¿Y cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Entonces, hermano pastor, entonces, ¿cómo lo interpretamos Hebreos 2.3? ¿Y cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Bueno, eso se va a quedar para el siguiente capítulo, después de este. Ese será un tema para nuestro próximo capítulo. Por lo tanto, le recomiendo, suscríbase a nuestro canal, Iluminando la Senda, dele clic a la campanita para recibir nuestras notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Por ejemplo, cuando esté listo la segunda parte de este, y tratemos de entender lo que el autor de Hebreos nos dijo y cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Porque la salvación está basada y cimentada en una promesa, en el sacrificio del quien nos hizo la promesa y en la garantía de la promesa de la vida eterna. Que Dios le bendiga.